Bienvenidos a Tax Day, mi asesor PLD, el espacio donde analizaremos los temas más recientes y relevantes en el mundo del antilavado de dinero para actividades vulnerables y compliance. Solo aquí, en IMEFI TV. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day, mi asesor PLD. Vamos a estar viendo un tema por demás interesante. Este tema tendrán que verlos ustedes con el Consejo de Administración. Esos que no quieren hacer caso de nada, valdrá la pena que los hagan, que escuchen este rollo. Hay una oportunidad de cumplir en forma espontánea con todo lo que no hemos cumplido, los pecados que tengamos por ahí guardados, ¿verdad? Pero tendremos que hacerlo antes de que caiga el chahuiztle. En el momento en que nos caiga la autoridad, ya bailamos. Muy bien. Entonces, vamos a ver cumplimiento espontáneo conforme a las reformas a la LFPORPI. Es muy diferente a lo que teníamos antes de la reforma. Este es el intro. Recuerden que estamos todos los lunes a las 15:30 horas para que nos sigan en IMEFI o en redes sociales. Se publicaron el 16 de julio del 2025 las reformas a esta ley, más otros 10 decretos en donde pues tenemos ahora un gobierno espía, conforme lo indican muchos analistas, y bueno, por ahí estaríamos ya sabiendo que pues más vale que nos portemos bien porque por todos lados nos van a detectar. Soy Javier Martínez, me encuentran en LinkedIn como Javier Martínez. Soy Javier Martínez nada más, pero si le ponen tax aquí a un ladito, automáticamente nos va a ubicar con cuál Javier Martínez es con el que estamos viendo la parte de prevención de lavado de dinero. Recuerden también que como Tax Day, estamos como Tax Day PLD o como asesor PLD, por ahí en todos lados, y si ustedes están en este canal de WhatsApp, van a estar recibiendo información, documentos que pueden ser útiles en la prevención de lavado de dinero. Aquí es poco chisme porque en realidad se suben simplemente cosas y la gente que está ahí siguiéndonos en este canal de WhatsApp, pues no puedes responder ni nada, aunque sí quisieras mentarla, pero no se puede. Entonces valdrá la pena que se inscriban, salvo que ya estén hartos de los grupos, pero bueno, aquí la ventaja es esa, que solo vas a ver qué hay y ya es de parte de Tax Day. Recuerden que el asesor de prevención de lavado de dinero previene el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y logra que se cumplan las obligaciones para evitar sanciones. Tendremos que estar revisando esto a detalle. Valdrá la pena aquí simplemente decir, oye, ¿quién tiene que cumplir con todas estas obligaciones de prevención de lavado de dinero? Recuerden que estas obligaciones, digamos que aquí si lo vemos así de manera muy sencilla, el que tendría que cumplir con las obligaciones es el Consejo de Administración. El área de cumplimiento depende directamente del Consejo de Administración. Está entre el director general y el consejo. Quiere decir que no le reporta al director general, le reporta al Consejo de Administración. Son obligaciones del propio consejo. Esto nos ubica en un tema donde, oye, ¿qué vamos a hacer para cumplir las obligaciones? Oye, ya me di cuenta, ya estuve revisando lo que dice Javier y vamos entonces a ver qué onda, qué hacemos. Este material que estamos revisando es parte del material que tenemos en el curso de reformas fiscales de 3 horas, que ya saben, lo pueden adquirir en línea y tendrán ahí pues estas 3 horas en donde realmente es muy poquito tiempo para ver todo, pero vemos las cosas más relevantes. En el punto 4 dice cumplimiento espontáneo antes de que llegue la autoridad con base en el artículo 55 de la LFPORPI.
¿Qué pasaba antes de la reforma? Fíjense, antes de la reforma del 16 de julio del 2025, el artículo 55 contenía un cumplimiento espontáneo muy chafita, o sea, no manches, o sea, realmente estaba gacho, o sea, no ayudaba mucho. Después, el SAT, en una pregunta del SAT sobre prevención de lavado de dinero, se manchó, o sea, una respuesta muy manchada donde casi dejó sin uso a este artículo 55. Oye, estaba manchado y luego con la pregunta del SAT, pues prácticamente quedó desaparecido. Pero en agosto del 2024 le dijo el SAT, le dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le dijo al SAT, no manches, no puede ser, no puedes establecer obligaciones en una pregunta. Si no lo dice la ley, ¿por qué tendrías que poner tú nuevos requisitos y menos en una pregunta? A lo mejor en el reglamento, en las reglas, en algún lado, pero no, en una pregunta vas y te quieres manchar con los que quieren utilizar el 55. Pero eso pasaron muchos años, porque fue hasta el 2024 cuando ya se pusieron las pilas en la Suprema Corte de Justicia. En la reforma del 16 de julio del 2025 se amplía la posibilidad de cumplir en forma espontánea. No desperdicies esta oportunidad, querido amigo, querido colega, querido empresario, no la desperdicies. Fíjate lo que decía la pregunta manchada. Decía, si quien realiza la actividad vulnerable comete diversas infracciones, cada una a diferentes disposiciones de la ley, pero la subsana previamente al inicio de las facultades de verificación, en un mismo momento, podría considerar que cumplió de manera espontánea bajo los supuestos del artículo 55 y tú dices, a ver, vamos a revisar qué dice. Recuerden, esto va más allá de lo que dice la ley en su momento. Dice la respuesta del SAT. A efecto de atender lo solicitado, es pertinente referir lo que textualmente indica el artículo 55 de la LFPORPI. Dice, la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando la cumpla de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió. Dices, no manches, este artículo 55, sí como que lo hicieron o lo aprobaron nuestro Congreso de la Unión por allá en 2012, en una noche de copas, una noche loca, porque la neta es que sí quedó bastante chafita el artículo. Fíjense, dice, la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor por una sola vez. Como las señoritas o los paracaidistas, no se abre tu paracaídas y ya valiste gorro. En caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla de manera espontánea, o sea, antes de que caiga la autoridad. Y habla con la obligación respectiva. Oye, ¿cuál es la obligación respectiva? Tengo que presentar 30 meses, ¿verdad? ¿La obligación respectiva es el mes 1 o es por cada mes la obligación respectiva es ese aviso de ese mes? Y si tengo más de un aviso, o sea, había infinidad de temas. Pero aquí, este artículo, pues ya, con esto lo tiraron a la basura. Dice, esta es la respuesta del SAT, acuérdense. Para la aplicación del 55 procederá en los casos en que el sujeto obligado reconozca expresamente la falta en que incurrió, que no lo dice el artículo, y se cumpla con la obligación infringida de manera espontánea y previo a las facultades de verificación de la autoridad, por lo que el sujeto obligado, mediante escrito, deberá reconocer haber infringido diversas obligaciones en materia de la LFPORPI. No manches, ¿eso dónde lo dice? ¿Dónde dice que debo por escrito hacerlo? Con que te eches la cancioncita de Alberto Vázquez,
¿Sería suficiente? Pues no te pide más la ley. Reconozco, Señor, que soy culpable. A ver, échale. Sé que fui un pecador. Con esa era suficiente. Y no. Ahora ya no con cigarro porque se ve mal, pero bueno, imagínensela con cigarrito. Dice, mediante escrito deberá reconocer haber infringido diversas obligaciones, manifestando en específico el primer incumplimiento y anexando la documentación soporte correspondiente a este incumplimiento para que la autoridad pueda abstenerse de sancionar por una sola vez, como lo establece el artículo 55. Antes de que decida no sancionarte, te va a ir a revisar. Dices, no, pues está de la patada, mejor no le entro al 55 porque me va a ir peor, ¿no? O sea, está de la patada. Bueno, por ahí está esa pregunta para la historia. Después aquí el viernes 2 de agosto del 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora ya tenemos a la tremenda corte, a ver, ya veremos cómo jala, pero bueno, estamos aquí en una tesis en materia administrativa y dice, prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el reconocimiento expreso de la falta en que incurrió el infractor que realiza actividades vulnerables como requisitos para no ser sancionado, se satisface con el cumplimiento extemporáneo y espontáneo de la obligación omitida, previamente al inicio de las facultades de verificación. Ya, no manches, qué escritos ni qué nada, o sea, esto no lo decía la ley. Entonces, pues a alguien se le ocurrió por ahí, a un creativo, ¿verdad? Dijo, pues vamos a ponerle esto, aunque, pues, oye, ¿de dónde lo sacaste? Pues de mi ronco pecho, pues no manches, no puedes hacerlo. Y aquí la Suprema Corte le está diciendo eso. Si la ley no nos indica más, pues tú no debes indicar más que eso, ¿no? Ahí están estos temas dentro de esta material. Esto ya dejó de ser importante a partir de la reforma del 16 de julio del 2025. Ahora sí va a jalar esta cosa. Sí vale la pena que decidamos cumplir de forma espontánea, pero antes de que caiga el chahuistle. O sea, eso es muy importante. No podemos equivocarnos en esa. Si nos llega el SAT con su listita, acuérdense que ahora en la reforma ya no necesariamente llega a hacer la visita de verificación, sino llega con un requerimiento de información, pudiéramos irnos a multas como aquella de 741 millones, donde decíamos, no manches, una multa de 741 millones, es como una mentada de esas con metralladora, con taca, 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 taca. Ah, ¿verdad? Esa sí está buena con esta ministra, ¿verdad? Que es genial en eso. Pero bueno, vayámonos a corte y regresemos a analizar específicamente qué pasa con este artículo 55 para que podamos aprovecharlo. De veras, amigo empresario, si te apentontejas, te vas a quedar sin negocio. O sea, así de gacho está esto, porque las multas por cada aviso no presentado es 1,131,000 pesos para que le eches lápiz. Vámonos a corte. Amigos notarios públicos, corredores públicos y ahora facilitadores públicos o privados. Tenemos 2 cursos de prevención de lavado de dinero. Estamos revisando los temas de las obligaciones de prevención de lavado de dinero. El primer curso es obligaciones PLD-FT por actividades vulnerables con un servidor, Javier Martínez, y posteriormente tenemos el curso número 2, notarios públicos, análisis jurídico de sus obligaciones PLD-FT con el doctor Ramón Cabrera. El curso de obligaciones PLD-FT es el jueves 25 de septiembre
y el curso del análisis jurídico de las obligaciones es el jueves 16 de octubre del 2025. Recuerden que estos cursos son de 18 a 21 horas, entonces esperemos encontrarlos ahí. Hay muchos temas que tenemos que revisar. Por ejemplo, oye, a los notarios no les aplica la relación de negocios con sus clientes del artículo 18, fracción 2. No, dice que no. Pues sí, pero en la fracción 1 dice que tienes que conocer a los clientes. Para conocer a los clientes tendrás que saber el tema de sus fuentes de ingresos, que es a lo que nos obliga a tener una relación de negocios. No está nada sencillo el tema, tendremos que trabajar mucho con esta fracción 12 del artículo 17 de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Ahí nos vemos. Listos, amigos, estamos en su programa Tax Day, mi asesor en prevención de lavado de dinero, y estamos revisando el cumplimiento espontáneo antes de que caiga el chahuiztle, antes de que nos llegue la autoridad con una visita de verificación o ahora con un requerimiento de información. Fíjense bien, el artículo 55 ahora sí ya está bien hecho, digo, ya algo hizo Corral bien, pues, o sea, a ver, Corral, ahí te va una palomita. Después de tantos taches, te vamos a dar un like. Bien. Dice, sin sanción por incumplimiento espontáneo de obligaciones PLDFT. Ahora, nada más les comento, el artículo 55 ya tiene un nuevo párrafo para la segunda vez. O sea, pero en el primer párrafo dice, la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor por única ocasión el total de las infracciones en que incurra. Oye, ya decía que solo una. Ok. Siempre y cuando cumpla de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría con las obligaciones respectivas y reconozca expresamente la falta en que incurrió dentro del plazo inicial del procedimiento de verificación. Ay, güey, aquí ya nos dijo que son varias infracciones. Está bien, así sería lo correcto. Pero además nos dice en qué momento tenemos que reconocer que somos culpables. Reconozco, señor, que soy culpable cantando la de Alberto Vázquez, ya no es suficiente. Tendremos que hacerlo dentro del plazo inicial del procedimiento de verificación. ¿De acuerdo? Entonces esto nos debe quedar muy claro y debemos entenderlo. A partir de las reformas, entonces, se aclara la espontaneidad por única ocasión en el cumplimiento de obligaciones PLDFT y se indica en qué momento se debe reconocer expresamente las faltas incurridas. Antes de las reformas ya decíamos que tuvimos hasta esta tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esperar para que esto empiece a jalar. El segundo párrafo dice, cumplimientos espontáneos siguientes con reducción del 50%. Ya dijo, la primera vez, oye, pues no hay bronca, te voy a perdonar siempre y cuando me digas. La segunda vez ya hay, de nuevo, si me dices, te voy a medio perdonar, o sea, te voy a cobrar las multas al 50%. Dice que cuando el sujeto obligado ya haya ejercido el beneficio a que se refiere el párrafo anterior, o sea, ya es la segunda vez, la Secretaría reducirá hasta en un 50% el monto de las multas que correspondan a las infracciones que se regularicen de manera espontánea y previo al inicio de las facultades de verificación, siempre y cuando reconozca expresamente la falta cometida ante la autoridad dentro del plazo inicial del procedimiento sancionador. A ver, entonces me regreso al primer párrafo, me dice, ok, te voy a perdonar, pero dentro del plazo inicial dime tus pecados. Y en el segundo párrafo, la segunda vez también te voy a perdonar, pero dime tus pecados también de cuáles son
las broncas que tienes, cuáles son tus faltas. Entonces, ya, ahora sí, ya la espontaneidad ya no es la primera ocasión, pero tenemos que decir cuáles son nuestras faltas. No podemos simplemente decir, oye, pues búscale y a ver qué me encuentras, y ya con eso vamos viendo qué onda. Llega el verificador, pásele usted. Fíjese que vengo representando a la Unidad de Inteligencia Financiera para ver que cumpla con sus obligaciones de prevención de lavado de dinero. Está bien. Quiero que me que me conteste toda esta lista. Esta es mi carta a los Reyes. ¡Pum! 12, 14 puntos. Oye, en la torre, pues sí, hay que contestar cada uno de los 14 puntos. Pero cuando yo conteste esos 14 puntos, tendría que ponerle en el escrito libre con el que debo contestar, oye, fíjate que estoy contestándote estos 14 puntos, ¿verdad? Pero primero déjame decirte que estoy reconociendo, Señor, que soy culpable en los siguientes puntos. Vamos a suponer que te están revisando todo el 2024, tendrás que decirle los avisos de tal actividad vulnerable correspondientes a tales meses, tales avisos se presentaron de forma espontánea pero extemporánea, con más de 30 días o con menos de 30 días, y ahí uno por uno. De tal aviso se tiene un error y ya no se pudo hacer la corrección porque solo teníamos 30 días para corregir, ya después ya no se puede corregir. Ok, ¿está bien? O sea, a ver, va de nuevo. Yo ahora tendré que cuidar cuáles son mis pecados. ¿Qué crees? Tengo un problema. ¿Qué problema? No presenté en tiempo el aviso de una inmobiliaria. ¿Y te pueden cachar? Pues sí, ya mandó el mismo aviso el notario, la persona que hizo la venta del inmueble, se hizo un CFDI, o sea, por todos lados me van a cachar. O sea, si quieren, tienen esa información por todos lados. Y luego, pues que no presenté el aviso. Bueno, pues preséntalo de forma espontánea antes de que caiga la autoridad. Y lo que va a ocurrir ahí es que yo lo presento y debo anotar en mi libretita roja pecados, ¿verdad? Tal aviso se presentó con tantos, se presentó en forma extemporánea, de manera espontánea, con tantos días, bla, bla, bla. Ahí está, ese es mi pecado. Y así voy anotando todos mis pecados. Y llega un momento donde mi libretita de pecados se llena, ¿verdad? Porque no esperemos que no se llene. Pero entonces tendríamos que tener ahí cuidado específicamente de cuando llegue la autoridad, yo ya tenga mi lista de pecados. De lo contrario, yo tendría que revisar todo para ver si hay algún pecado. No, yo voy revisando en cada uno de los meses y donde ya la regamos, ahí automáticamente voy a anotar. Error, error, error. Y cuando lleguen a revisar, le doy casi que mi libretita. En el escrito libre, podría decirle, adjunto los pecados de mi libreta roja correspondientes al 2024, que se encuentran dentro del folio 38 y el 54, ¿no? Entonces ya, ahí está. Pero eso lo necesitamos hacer. Eso es un cambio relevante que tenemos ahí con esto. Muy bien, revisemos un par de preguntas para ver qué onda, cómo nos está quedando claro este punto, porque yo creo que esto es lo más relevante de todos. O sea, si no entendemos cuál es el problema, cuál es la bronca. Oye, ¿cuál es el problema? Pues que te puedes quedar sin empresa. Oye, el problema no es que no haya presentado los avisos, no. Ese es el cómo para que no truene tu empresa. Pero el problema aquí es que te pueden multar con muchos millones de pesos porque alguien decidió no hacer su chamba
y no le dijo al consejo, o porque le dijeron al consejo y el consejo se puso a ver para otro lado y no le dio la importancia que había de presentar o de cumplir estas obligaciones de la LFPORPI, de prevención de lavado de dinero. Cuéntame, Jess. Hola, contador, buenas tardes. El contador Arturo pregunta: en mi empresa se hacen préstamos entre empresas del mismo grupo y no hemos hecho nada. ¿Qué nos recomienda? Ay, en la torre. Fíjense bien, ese es un problema común. Gracias, Arturo. Mira, en 2021 cambiaron un criterio de la UIF que decía que cuando son préstamos entre empresas del mismo grupo no había actividad vulnerable. Y nos dijeron, no, sí hay actividad vulnerable. O sea, cambio el criterio y ahora te digo que sí hay actividad vulnerable. Y después voy y le digo, oye, está bien, tendré que presentar ya mis avisos a partir del 2021 para acá. Y en correos nos estuvieron contestando, no, vete hasta que se modificó la regla de carácter general 27 bis. O sea, desde 2014, no manches. ¿En serio? ¿Me dejaste ahí un criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera que no servía y no me lo quitaste y ahora que lo quitas me echas la culpa a mí? Sí, así nomás. Pues sí, suena terrible, pero recuerden, hay varios criterios de la Unidad de Inteligencia que cuando salió el tema de la regla de carácter general 27 bis ya dejaron de ser útiles, ya no funcionaban. ¿Por qué la Unidad de Inteligencia Financiera no los ha quitado diciendo, tache, esta chingadera ya no sirve, vámonos? No lo dice. Y como no lo dice, ahí queda y muchas personas, sujetos obligados, se tratan de cobijar con estos criterios que no necesariamente son correctos. Ahora, después de la reforma, tendremos que volver a revisar cada uno de los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera para saber cuáles ya no sirven. Pero bueno, regresando al toro, ¿qué hago? Yo sugeriría, tenemos por ahí dentro del curso algunas sugerencias adicionales, pero primero que la decisión la tome el Consejo de Administración. No puedes ser tú, Arturo, a menos de que tú seas el Consejo de Administración. Y si tú eres el contador, te estás metiendo en una bronca porque pudieras estar tratando de quedar bien y resulta que llega la multa, que es defendible y todo lo que tú quieras, pero pudiera ser un problema. 2, por lo menos los últimos 5 años para acá tendré que dar de alta la actividad vulnerable de otorgamiento de préstamos, presentar reglas de carácter general 27 bis, así se llama el aviso 27 bis, en los meses que sí hubo préstamos intercompañías. Después tendré que presentar avisos sin informes cuando no hubo préstamos, o cuando hay préstamos que llegan al umbral, presentar cada uno de los avisos. Si los presentamos hoy, chiquillo, hoy, cuando llegue la autoridad, voy a decirle que cumplí con todo, pero voy a tener mi lista de pecados. ¿De acuerdo? Pecado 1, el aviso fulano se presentó extemporáneo con tanto tiempo. Y así con cada uno de los avisos será nuestra lista de pecados. Bien, luego. La licenciada Gisela Hernández. Tenemos un desarrollo inmobiliario desde 2016 y aún no termina. ¿Qué debemos hacer? Ay, fíjate que si bien el desarrollo inmobiliario entró como una nueva fracción en el artículo 17, fracción 5 bis, no quiere decir que no existía ya la obligación. La obligación la teníamos a partir de 2017, de enero del 2017. Y la diferencia que se tiene con, digamos en términos generales, con la venta de inmuebles, desarrollo de inmuebles, etcétera, es que aquí se trata de desarrollos inmobiliarios para venta o para renta. O sea que podrían caer prácticamente cualquier desarrollo inmobiliario, salvo que alguien esté construyendo su casa, lo cual ya no es tan común, pero bueno, si alguien está construyendo algo para vender o para rentar, cae en este supuesto.
En enero del 2017, todos los desarrollos inmobiliarios que no habían terminado a enero del 2017 tenían que presentar o tienen que presentar de dónde salió la lana. Oye, ¿de dónde salió la lana? Un socio puso tanto, el banco nos prestó tanto, hubo preventas donde la gente le aportó para construir, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ahí dos chances de hacer las cosas. Una es que presento el aviso de mi desarrollo inmobiliario, después presento todo en ceros y ya cuando tengo el aviso de terminación de obra, en ese momento ya presento cuánto entró de lana, poniendo a todas las personas que metieron lana a ese desarrollo inmobiliario. En este momento tú dices, Gisela, oye, yo empecé en 2016, ok, caerías en ese supuesto. Ya desde 2017 tienes la obligación porque no habías terminado a enero del 2017. Pudieras tomar esa opción que viene dentro de facilidades de cumplimiento para desarrollos inmobiliarios, o puedes tomar la otra, que mes a mes vengas cumpliendo con todo cada vez que se exceda de las 8,025 UMAS por cada individuo que esté participando para desarrollar este inmueble, ¿no? Esta lotificación de terrenos, etcétera. O sea, por ahí tendría que ser, pero tendríamos que revisar todavía más puntos para que esto nos quede claro. Bien, amigos, revisen este programa, revísenlo con la gente del Consejo de Administración y entonces tendrían que decir, ojo, tenemos problemas. Recuerden que si ustedes tienen duda en algo, nosotros en Tax Day tenemos la opción de asesorías en línea. A lo mejor pagan una asesoría y pudieran quitarse por ahí alguna duda o encontrar alguna solución que les pueda ser útil. O también tenemos servicios para que puedan cumplir con su manual, con la presentación de avisos y todo este rollo, que será una solución para muchas empresas que no tienen personal capacitado para prevención de lavado de dinero. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el siguiente programa de Mi Asesor PLD. Ahí se ven. Bienvenidos a Tax Day, Mi Asesor PLD, el espacio donde analizaremos los temas más recientes y relevantes en el mundo del antilavado de dinero para actividades vulnerables y compliance. Solo aquí en IMEFI TV.